Soy el capitán Alejandro Gutiérrez, un oficial retirado de la Armada de México. Durante mis 20 años de servicio tuve la oportunidad de participar en numerosas operaciones. Sin embargo, una de las experiencias más impactantes ocurrió hace aproximadamente 15 años, durante una misión en la selva de Chiapas. En aquel entonces, mi equipo y yo habíamos sido destacados para investigar la desaparición de un grupo de soldados que habían sido enviados a patrullar una zona remota cerca de la frontera con Guatemala. Según los informes, el escuadrón había perdido todo contacto con el mando central. No se había logrado establecer comunicación con ellos en varios días. Cuando llegamos al área de búsqueda, nos encontramos con un panorama desolador. El campamento que habían montado los soldados estaba completamente destrozado y no había rastros de ellos por ninguna parte. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para cubrir una mayor extensión de terreno y tratar de encontrar alguna pista que nos guiara hacia su paradero. Fue entonces cuando uno de mis hombres, el sargento Ramírez, me informó que había encontrado algo perturbador. Al adentrarse en la selva, había tropezado con una especie de altar improvisado. Estaba lleno de velas, huesos y extraños símbolos tallados en madera. Alrededor de este altar había rastros de lo que parecían ser rituales de brujería. Inmediatamente nos pusimos en alerta. Sabíamos que en esa región las prácticas de brujería y ocultismo estaban muy arraigadas y que algunos grupos criminales las utilizaban como parte de sus actividades. Temíamos que nuestros compañeros hubieran sido víctimas de algún tipo de ritual. Decidimos continuar la búsqueda, pero a medida que avanzábamos la sensación de inquietud y temor aumentaba. La selva parecía cobrar vida, con sonidos extraños y sombras que se movían entre los árboles. Algunos de mis hombres comenzaron a sentirse mareados y desorientados, como si algo los estuviera afectando. Finalmente llegamos a un claro en medio de la vegetación, y allí, para nuestro horror, encontramos los cuerpos de los soldados desaparecidos. Pero lo que vimos nos dejó helados. Sus cuerpos estaban desfigurados, como si hubieran sido sometidos a rituales de sacrificio. Algunos de ellos tenían marcas extrañas en la piel. Otros presentaban signos de haber sido drenados de su líquido vital. Y lo más perturbador de todo es que en su rostro se reflejaba el terror indescriptible, como si hubieran sido testigos de algo sobrenatural. Inmediatamente solicitamos refuerzos y evacuación médica, pero cuando llegaron, los cuerpos habían desaparecido. Parecía que alguien o algo se los había llevado. Tras un exhaustivo interrogatorio a los pocos sobrevivientes que logramos encontrar, descubrimos que los soldados habían sido víctimas de un grupo de chamanes que operaban en la zona. Según los testimonios, estos individuos practicaban la brujería de manera constante. Después de este incidente, mi equipo y yo fuimos sometidos a un estricto protocolo de seguridad y silencio. Se nos prohibió divulgar cualquier información relacionada con este caso, y se nos advirtió que cualquier intento de revelar lo sucedido sería considerado un acto de traición. Años después, cuando ya me había retirado de la Armada, me enteré de que este no había sido el único incidente de este tipo. Al parecer existen numerosos casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas han sido víctimas de rituales de brujería y también de ataques de entidades sobrenaturales, todo esto en diversas regiones de México. Soy un exagente de la Armada de México. Mi nombre es Juan Ramírez, y durante 15 años trabajé en la División de Inteligencia y Operaciones Especiales. En ese tiempo, viví experiencias aterradoras y encuentros con fenómenos que desafían la lógica, los cuales muchos probablemente no creerán. Pero si estos relatos llegan a oídos de otros agentes federales o militares que, como yo, han sido testigos de sucesos inexplicables en los desiertos, bosques y selvas de México, posiblemente me darán la razón. Todo comenzó hace 10 años, cuando formaba parte de un equipo de élite encargado de investigar el paradero de un grupo de narcos.
Ellos habían desaparecido en la Sierra Madre. Mi escuadrón, compuesto por 12 agentes altamente entrenados, fuimos enviados a una zona remota del estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, con la finalidad de dar caza a estos criminales. Recuerdo que el día en que todo se salió de control nos adentramos en una densa vegetación, siguiendo el rastro de esos narcos, cuando de pronto perdimos todo contacto con el cuartel general. Nuestras radios y GPS dejaron de funcionar, y fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero escuchamos extraños sonidos provenientes de la espesura, como si algo o alguien nos observara. Luego, al intentar regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de que los senderos se habían transformado de manera inexplicable. Los árboles y la vegetación parecían haber cambiado de posición, y los puntos de referencia que habíamos dejado atrás habían desaparecido. Fue entonces cuando decidimos acampar y esperar a que amaneciera para intentar salir de ese lugar. Pero esa noche, los extraños sonidos se intensificaron. Escuchábamos susurros, lamentos y, en ocasiones, el chapoteo de algo sumergirse en los arroyos cercanos. Ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. Al amanecer intentamos reanudar la marcha, pero nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. Los senderos que habíamos recorrido el día anterior ya no existían, y en su lugar había nuevos caminos que parecían ser idénticos a los anteriores. Incluso los árboles y las rocas que habíamos marcado como puntos de referencia habían desaparecido. Decidimos separarnos en grupos de 2 para explorar los diferentes caminos y tratar de encontrar una salida. Yo fui asignado a recorrer el sendero de la derecha, mientras que mi compañero, el agente Gómez, se dirigió por el de la izquierda. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora, me di cuenta de que estaba de vuelta en el mismo punto de partida. Confundido, intenté encontrar el camino por el que había llegado, pero todos los senderos parecían iguales. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como si algo se moviera entre los arbustos. Desenfundé mi arma y me acerqué con cautela, pero no encontré nada. Sin embargo, al mirar hacia el arroyo que corría a pocos metros, vi algo que me heló la sangre. En la superficie del agua, algo se hundía rápidamente, provocando pequeñas ondas que se expandían por toda la superficie. Decidí seguir avanzando, pero a cada paso que daba, me parecía estar de vuelta en el mismo lugar. Los árboles, las rocas y hasta el arroyo eran idénticos. Comencé a sentir que me estaba volviendo loco. Finalmente opté por regresar por el mismo camino, pero cuando llegué al punto de partida, me encontré con mi compañero, el agente Gómez, quien también parecía estar desorientado y confundido. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Habíamos estado caminando en círculos, pero el tiempo parecía haberse distorsionado. Nuestros relojes marcaban que habían pasado casi 2 días, cuando en realidad solo había transcurrido unos minutos. Desesperados, intentamos establecer comunicación con el cuartel general, pero nuestros equipos de radio y GPS seguían sin funcionar. Decidimos entonces continuar explorando los diferentes senderos, pero cada vez que lo hacíamos, terminábamos de vuelta en el mismo punto de partida. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar extraños sonidos, como si algo nos observara desde la espesura. Susurros, lamentos, se hacían más intensos a medida que avanzábamos. Finalmente, después de horas de deambular sin rumbo, divisamos a lo lejos una estructura que parecía ser una antigua cabaña abandonada. Decidimos acercarnos con cautela, pero cuando llegamos, nos encontramos con una escena que nos dejó helados. En el interior de la cabaña había un grupo de hombres que parecían estar en trance.
Sus ojos estaban vidriosos y sus movimientos eran lentos y torpes. Intentamos comunicarnos con ellos, pero no obtuvimos respuesta. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del exterior. Al asomarnos vimos algo que nos dejó sin aliento. A lo lejos se distinguía una silueta que se movía con una agilidad sobrenatural, desplazándose entre los árboles, como si estuviera flotando. Aterrados, decidimos regresar a la cabaña y barricarnos en su interior. Pero mientras lo hacíamos, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Pasos cada vez más cerca. Nos atrincheramos lo mejor que pudimos, pero sabíamos que no podríamos mantener la posición por mucho tiempo. Fue entonces cuando escuchamos un golpe seco en la puerta. Algo o alguien estaba intentando entrar. Preparamos nuestras armas, listos para enfrentar lo que fuera que encontrara del otro lado. Cuando la puerta se abrió, lo que vimos nos dejó paralizados. Frente a nosotros se erguía una criatura que parecía ser una mezcla entre humano y animal. Tenía rasgos humanoides, pero su cuerpo estaba cubierto de escamas y poseía garras afiladas como cuchillas. La criatura nos observó con unos ojos que parecían brillar en la oscuridad, y luego sin mediar palabras se abalanzó sobre nosotros. Logramos dispararle varias veces, pero nuestras balas parecían rebotar en su piel como si fuera de acero. En cuestión de segundos, la criatura nos sometió y con una fuerza sobrehumana, nos arrastró fuera de la cabaña. Intentamos resistirnos, pero era inútil. Sentíamos que nuestra fuerza se desvanecía, como si algo nos estuviera drenando la vida. Mientras éramos arrastrados, vimos que había más de esas criaturas, todas ellas con rasgos similares. Algunas parecían más grandes y musculosas, mientras que otras eran más delgadas y ágiles. Todas ellas nos observaban con una mirada que parecía reflejar una inteligencia ajena a este mundo. Finalmente nos llevaron a lo que parecía ser una especie de cueva. Allí fuimos sometidos e interrogados por el narco. Después de lo que parecieron horas, nos dejaron en libertad, pero no sin antes advertirnos que no volviéramos a adentrarnos en sus dominios. Cuando regresamos a la superficie, nos dimos cuenta de que habían pasado varios días, a pesar de que para nosotros solo habían sido unas horas. Aún hoy en día me cuesta creer lo que viví en aquella expedición. Sé que muchos no me creerán, pero puedo asegurar que esas criaturas son reales y que existen en las zonas más remotas e inhóspitas de nuestro país. Y lo peor de todo es que están coludidas con el narco. Sé que no soy el único que ha tenido un encuentro con ellas. Durante mi tiempo en la división de inteligencia, tuve acceso a numerosos informes clasificados que hablaban de otros incidentes similares, en los que agentes federales y militares habían sido atacados por seres que parecían salidos de la ciencia ficción. Algunos de ellos lograron sobrevivir, pero otros no tuvieron la misma suerte. La mañana en que recibimos la orden para desplegarnos en la región rural de México era cálida y demasiado tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que el cartel que operaba en esa área era responsable de un número alarmante de desapariciones. Era nuestra misión desmantelar sus operaciones y, con suerte, traer algo de paz a una comunidad que llevaba años sumida en el miedo. Mi nombre es Javier Ortega y soy parte de un grupo de élite conocido como GAFES, un equipo de fuerzas especiales dedicados a combatir el narcotráfico y la violencia en el país. Al llegar al pueblo, fuimos recibidos por un oficial local, quien nos informó sobre la situación. Las calles estaban desiertas y los pocos habitantes que vimos nos miraron con desconfianza. Había un aire de desesperanza palpable. El oficial nos condujo a una pequeña comisaría donde nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace varios meses. Aquellos que se atrevían a hablar del cartel
eran rápidamente silenciados. Las familias de los desaparecidos vivían en un constante estado de alerta, y la policía local era demasiado corrupta o asustada para actuar. Con cada palabra que escuchaba, mi determinación crecía. Era crucial que entendiéramos la dinámica del lugar antes de que comenzáramos nuestra investigación. Así que después de reunir información, decidimos hacer una ronda por el pueblo, tratando de hablar con los residentes y recopilar testimonios. Sabía que muchos de ellos temían hablar, pero había que encontrar alguna manera de romper el hielo. A medida que nos movíamos por las calles, la gente nos observaba desde las sombras de sus casas. Finalmente, encontramos a un hombre anciano que estaba dispuesto a hablar. Se presentó como Don Miguel, y mientras nos contaba su historia, sus manos temblaban. Habló de su hijo, un joven que había sido capturado hace 3 semanas, y de cómo había sido arrastrado a un vehículo por hombres armados. Su voz estaba cargada de dolor y desesperación. Ellos controlan todo aquí, dijo, su mirada perdida en el horizonte. No puedo hacer nada, nadie puede, continuó. La angustia de Don Miguel nos afectó a todos. No era solo un número en las estadísticas, era una vida destruida. Después de escuchar su relato, decidimos que era hora de entrar en acción. Planeamos una operación para rastrear a los hombres del cartel y, si teníamos suerte, encontrar a su hijo. Al caer la noche, nos dividimos en 2 grupos. Mi equipo y yo optamos por patrullar el área alrededor del pueblo, mientras el otro grupo se dirigía a un rancho abandonado que se rumoreaba era un punto de encuentro del cartel. Con cada paso que dábamos, el aire se volvía más denso. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Utilizamos visores nocturnos y nos movimos con sigilo, conscientes de que cualquier ruido podría delatarnos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de motores. Nos detuvimos en seco y nos escondimos detrás de unos arbustos. En la distancia, iluminados por las luces de una camioneta, vimos un grupo de hombres. Eran 4, todos armados. Los reconocimos de las descripciones que nos habían dado los aldeanos. Eran miembros del cartel y estaban hablando entre ellos en voz baja. Nosotros nos quedamos en silencio, escuchando lo que decían. Mencionaron un hombre que me heló la sangre. Era el hijo de Don Miguel. La adrenalina corrió por mis venas mientras escuchaba. Sin pensarlo 2 veces, le hice una señal al resto del equipo para que se prepararan. Sabíamos que teníamos que actuar rápido, pero también entendíamos el riesgo que íbamos a correr. Con cuidado, nos acercamos a ellos. El plan era simple: incapacitar a los hombres antes de que pudieran hacer daño. A medida que nos movíamos, sentía un nudo en el estómago. Sabía que esto no era un juego. Estábamos a punto de entrar en un enfrentamiento que podría costarnos la vida. Sin embargo, la posibilidad de salvar a un inocente nos estaba dando la fuerza que necesitábamos. El sargento dio la señal y al unísono nos lanzamos hacia adelante. La sorpresa fue total. Los hombres del cartel no esperaban que fuéramos tan rápidos. En cuestión de segundos, logramos desarmar a 2 de ellos, mientras que el resto trataba de reaccionar. En ese momento el tiroteo estalló y el sonido de las balas resonaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía de cobertura en cobertura, tratando de mantenerme en línea de fuego. Pero en medio del caos, algo salió mal. Uno de los hombres que habíamos desarmado logró alcanzar su arma y disparó. Sentí un golpe en el costado y caí al suelo. El dolor fue inmediato, pero la adrenalina me mantuvo consciente. A mi alrededor, los gritos y disparos continuaban. Mi equipo estaba luchando,
pero la situación se volvía rápidamente caótica. A pesar del dolor, logré arrastrarme hacia un lugar seguro. Desde allí, vi cómo mis compañeros trataban de asegurar el área. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador. Era el hijo de don Miguel quien había sido mantenido cautivo en un vehículo cercano. Su voz llena de miedo me empujó a actuar. A pesar de mi herida, sabía que no podía quedarme allí y hacer nada. Con el poco aliento que me quedaba, corrí hacia el vehículo. Mis compañeros estaban distraídos con los hombres del cartel y aproveché esa oportunidad. Cuando llegué a la camioneta, vi al joven atado en el asiento trasero. Con manos temblorosas, logré abrir la puerta y liberarlo. «Sal, corre hacia el bosque», le grité, mientras escuchaba que los disparos se acercaban. El joven salió corriendo, y en ese momento un golpe me hizo caer al suelo. Miré hacia arriba y vi a uno de los hombres del cartel. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó a mi lado. Mi compañero había llegado justo a tiempo. Con el cartelista neutralizado, me ayudó a ponerme de pie y juntos nos dirigimos hacia la salida. A medida que escapábamos, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Sabíamos que la policía local había sido alertada. Nos dirigimos al camino y finalmente logramos reunirnos con el resto del equipo. El hijo de don Miguel estaba a salvo, y aunque yo estaba herido, la sensación de haber logrado algo importante me llenó de satisfacción. Mientras llevábamos al joven de regreso al pueblo, no podía evitar pensar en el precio que habíamos pagado. Esa noche había dejado cicatrices en todos nosotros, tanto físicas como emocionales. Sabía que la lucha contra el narco era una batalla constante, pero también era un recordatorio de que cada vida contaba. Cuando llegamos al pueblo, la gente nos miraba con gratitud. Yo sé que la historia de don Miguel y su hijo se había quedado en el pueblo, y aunque la sombra del cartel seguía acechando, esa noche habíamos traído un destello de esperanza. Saludos. Soy el capitán Mario Delgado, y he estado al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional durante más de 8 años. En mi carrera, he participado en múltiples misiones a lo largo de México, pero la operación en la selva de Tabasco dejó una huella indeleble en mi memoria. Lo que comenzó como una misión para desmantelar un cártel del narcotráfico se convirtió en una experiencia que nos confrontó con la realidad de los conflictos humanos y la historia de las comunidades locales. Nuestra misión comenzó con la llegada a una remota región selvática, donde se sospechaba que un cártel operaba. La vegetación era densa y el clima húmedo y caluroso. Desde el primer momento la selva se sentía cargada de tensión. Los rumores del terror que estaban causando los carteles en la zona generaban un ambiente de preocupación entre mis hombres. La realidad de la selva no solo era un escenario de belleza natural, sino también de conflictos y sufrimiento. Durante la primera noche en el campamento, mientras realizábamos nuestra vigilancia, comenzamos a escuchar un sonido peculiar. Era un canto lejano que parecía flotar en el aire, intercalado con los ruidos de la selva. El sargento Hernández, una de nuestras mejores operadoras, se detuvo y preguntó: ¿escuchan eso? Todos asentimos, y la curiosidad nos llevó a seguir el sonido. A medida que avanzábamos, el canto se volvía más claro, pero también comenzamos a sentir una inquietud en el ambiente. Era como si la selva estuviera viva, y el canto resonaba en un trasfondo de tristeza. Al día siguiente, decidimos investigar la fuente del sonido. Mientras caminábamos por la selva, encontramos un pequeño asentamiento indígena que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las casas eran de madera y estaban cubiertas de vegetación. Nos acercamos y notamos que había varios ancianos sentados en un círculo, cantando suavemente. La melodía que habíamos escuchado en la noche anterior
provenía de ellos. Al presentarnos, les explicamos nuestra misión y el motivo de nuestra presencia. Los ancianos nos recibieron con respeto, pero también con un aire de desconfianza. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, se acercó y nos contó la historia del lugar. Nos habló de cómo su comunidad había sufrido a manos de los narcotraficantes que habían comenzado a invadir sus tierras y destruir su forma de vida. La música que escuchamos era un canto de resistencia, una forma de mantener viva su cultura y su historia en medio del caos. Comprendimos que, sin saberlo, habíamos sido testigos de una lucha mucho más profunda. La selva no solo era un refugio para los narcotraficantes, sino también un hogar para aquellos que luchaban por preservar su identidad. Nosotros decidimos hacer algo. Con la autorización de nuestros superiores, comenzamos a colaborar con la comunidad. Realizamos patrullas conjuntas y proporcionamos asistencia en la protección de sus tierras. A medida que pasábamos más tiempo con ellos, aprendimos sobre su historia, sus costumbres y sus conexiones con la selva. La situación se intensificó cuando un grupo del cartel intentó tomar control del asentamiento. Con la ayuda de la comunidad organizamos una defensa. La noche del enfrentamiento, el canto resonaba en el aire, esta vez como un símbolo de unidad y resistencia. Mientras nos preparábamos para la confrontación, el sonido de la melodía nos daba fuerza y determinación. No solo éramos soldados de élite, éramos aliados de una comunidad que estaba luchando por su supervivencia. Aunque el enfrentamiento fue feroz, logramos repeler el ataque. Después de la batalla, nos reunimos con los ancianos. Don Felipe nos agradeció por nuestra ayuda y nos recordó que la verdadera lucha no era solo contra el narcotráfico, sino también por el reconocimiento y el respeto de sus derechos. Al regresar a la base, reflexioné sobre lo que habíamos vivido. La misión en la selva se había transformado en una lección sobre la importancia de escuchar y aprender de las comunidades que habitan en las zonas más afectadas por este tipo de actos. La vida en la base naval de la Marina de México siempre ha sido un constante vaivén de rutina y disciplina. Sin embargo, aquella mañana de enero, una sensación extraña se apoderó de mí. Mi nombre es Marco Reyes y soy marinero desde hace más de 5 años. Aquel día nuestro comandante nos reunió para informarnos sobre una asignación especial. Un grupo de marinos sería enviado a una isla remota en el Pacífico, donde se habían reportado actividades inusuales y desapariciones de soldados en el pasado. Al llegar a la isla, lo primero que noté fue el ambiente opresivo. La selva era densa y el aire estaba impregnado de humedad. A medida que nos adentrábamos en la vegetación, las historias sobre los soldados desaparecidos comenzaron a resonar en mi cabeza. Se decía que habían sido enviados a una misión de reconocimiento y que nunca regresaron. La idea de que algo oscuro acechaba en la isla me llenaba de inquietud. Nuestro grupo estaba formado por 5 marinos. El sargento Olivares, un hombre experimentado y respetado, el marinero Sánchez, que era un joven entusiasta, y 2 de mis compañeros, Torres y Mendoza, que también compartían mi inquietud. Decidimos establecer el campamento cerca de un antiguo puesto de vigilancia que había quedado en desuso. La estructura estaba deteriorada, pero mantenía un aire de autoridad. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, las historias comenzaron a fluir. El sargento Olivares compartió relatos sobre los soldados que habían desaparecido, describiendo cómo en las noches previas a su partida se escuchaban susurros en la selva. Nos dijo: dicen que los desaparecieron, fueron atrapados por las sombras, comentando con un tono serio. La atmósfera se volvió tensa y todos nos miramos entre sí, sintiendo el peso de su advertencia.
A medida que avanzaba la noche, el sonido de la selva se intensificó. Los ruidos de los animales y el susurro del viento parecían cobrar vida, y una sensación de ser observado se apoderó de mí. Decidimos ir a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Pasé horas dando vueltas en mi saco de dormir, escuchando los ecos de la selva y los murmullos lejanos que parecían llamar mi nombre. A la mañana siguiente, nos despertamos con la intención de explorar la isla y buscar cualquier evidencia de los soldados desaparecidos. Mientras nos adentrábamos, comenzamos a encontrar objetos extraños, una bota desgastada, un casco dañado y fragmentos de equipo militar. Cada nuevo hallazgo aumentaba mi inquietud. La idea de que nuestros compañeros habían estado allí, luchando por sus vidas, era escalofriante. Después de un par de horas de búsqueda, llegamos a un claro donde encontramos un antiguo campamento abandonado. Las estructuras de madera estaban cubiertas de hiedra, pero había algo que no encajaba. En el centro del claro había una fogata apagada, como si hubiera sido utilizada recientemente. El sargento Olivares decidió que era el lugar ideal para descansar y poder evaluar lo que habíamos encontrado. Mientras nos sentábamos, la tensión en el aire se volvió palpable. Torres se levantó para explorar un poco más, mientras que el resto de nosotros discutía las posibilidades de lo que había sucedido con nuestros compañeros. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Este provenía de la selva. Era la voz de Torres. «¡Marco, ayuda!», gritando con su voz llena de pánico. Sin pensarlo dos veces corrí hacia el sonido, con el corazón latiendo en mi pecho. Al llegar, un pequeño claro, lo encontré parado junto a un árbol, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, diciendo «Vi algo, algo se movió», él mientras estaba temblando. «¿Qué viste?», le pregunté, tratando de calmarlo, pero su respuesta fue interrumpida. Pues de pronto, un ruido sordo se escuchó, como si algo grande se moviera entre los árboles. El sargento Olivares y Sánchez llegaron justo a tiempo para ver cómo las sombras danzaban en la selva. Decidimos regresar al campamento, sintiendo que la selva estaba viva y que algo nos acechaba. A medida que caía la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los murmullos comenzaron de nuevo, y esta vez eran más claros, como si alguien estuviera intentando comunicarse con nosotros. «¿Escuchan eso?», preguntó Mendoza. Su voz estaba demasiado temblorosa en ese momento. Todos nos callamos y el eco de las voces se intensificó, resonando en nuestras mentes. Eran palabras inintengibles, pero había una urgencia en ellas que nos llenaba de miedo. La noche se volvió interminable. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Decidimos hacer guardia, pero cuando era mi turno me encontré atrapado en un estado de alerta constante, sintiendo que algo se movía en la oscuridad. A la madrugada, decidí caminar un poco para despejar mi mente. Mientras me alejaba del campamento, vi una figura a la distancia. Era delgada y alta, con una aura sombría que parecía flotar entre los árboles. Con el corazón en la garganta intenté acercarme, pero la figura se desvaneció en el aire. Fue así que regresé al campamento con el alma en vilo. «Vi algo», les dije a mis compañeros, pero no estaban dispuestos a escuchar. La tensión entre nosotros aumentaba y la paranoia comenzaba a hacer mella en nuestra moral. Esa mañana decidimos que era hora de regresar a la base. Habíamos descubierto suficiente para entender que la isla guardaba secretos oscuros. De vuelta a la base, nunca se dieron explicaciones de lo que sucedió en la isla. El sargento Olivares y Torres nunca fueron los mismos después de esa experiencia. Saludos. El día comenzó como cualquier otro en la base naval.
con el sonido del mar rompiendo contra los costados de los barcos y el olor a salitre en el aire. Mi nombre es Luis y soy un marinero en la Marina de México. Siempre había estado dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara, pero lo que sucedió aquella mañana me haría cuestionar mi valentía y mi cordura. Ese día recibimos órdenes de realizar una operación de vigilancia en el Golfo de México, un área conocida por su actividad pesquera, pero también por ser un punto caliente para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Junto a mí estaban mis compañeros. Entre ellos estaba el sargento Álvarez, un hombre experimentado que llevaba años en el mar, y el marinero Ramos, un novato que estaba ansioso por demostrar su valía. Mientras navegábamos, el sol brillaba intensamente y el mar estaba relativamente tranquilo. Todo parecía en orden, pero había un aire de inquietud que no podía sacudirme. Después de un par de horas, nos topamos con un barco pesquero abandonado, flotando a la deriva. Era inusual encontrar una embarcación sin tripulación, así que decidimos investigar. Al acercarnos, noté que el barco estaba cubierto de algas y tenía un aspecto descuidado, como si hubiera estado allí durante semanas. La inquietud creció en mi estómago mientras el sargento Álvarez nos dio la señal para abordar. Con cautela subimos a la cubierta y un silencio inquietante nos envolvió. ¿Dónde está la tripulación?, preguntó Ramos, su voz temblorosa resonando en el aire. No había respuesta, solo el sonido del agua golpeando el casco del barco. Comenzamos a explorar el interior y pronto nos encontramos con la cabina. Las luces parpadeaban y el olor a moho y descomposición era abrumador. No había rastro de los pescadores, solo un ambiente de abandono que me hizo sentir incómodo. A medida que revisamos los camarotes, encontramos pertenencias personales, ropa, herramientas de pesca y un diario. El sargento comenzó a hojear las páginas y su rostro se tornó serio. Habla de extrañas visiones y ruidos en la noche. Dice que algunos de ellos creían que había algo en el agua, comentó con su voz grave. La incomodidad se convirtió en inquietud a medida que leía en voz alta. Los relatos eran cada vez más perturbadores, describiendo experiencias que sonaban más a locura que a realidad. No se puede confiar en el mar, decía una de las entradas. Él se lleva a los hombres. Mientras Álvarez leía, la sensación de ser observado se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un ruido sordo resonó desde la parte inferior del barco. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó Ramos con su voz apenas un susurro. El sargento hizo un gesto para que nos mantuviéramos alerta. Tomé una linterna y, con mano temblorosa, me dirigí hacia la escotilla que conducía a la bodega. Al descender, la temperatura parecía bajar drásticamente y el aire se volvió pesado. La linterna iluminó estantes vacíos y cajas de pescado en descomposición, pero lo que realmente me heló la sangre fue una mancha oscura en el suelo, que parecía ser sangre seca. «Regresemos al barco», dijo Álvarez con voz firme, pero antes de que pudiéramos movernos, un eco distante resonó a nuestro alrededor. Era un sonido que parecía un lamento. Yo les pregunté que si habían escuchado eso, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento me dijo que era solo el viento, aunque su tono no era convincente. Sin embargo,
Mientras nos apresurábamos a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el marinero Ramos, que había quedado atrás, gritando ¡ayuda! ¡Ayuda!, con una voz llena de terror. Nosotros corrimos hacia él, pero cuando llegamos lo único que encontramos fue su linterna parpadeando en el suelo. El corazón me latía con fuerza mientras llamábamos su nombre, pero no hubo respuesta alguna. La sensación de que algo nos acechaba se hizo más intensa y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Debemos salir de aquí, insistió Álvarez, y aterrorizados comenzamos a buscar una salida. Mientras corríamos por el barco, el eco de los gritos de Ramos resonaba en mi mente. Al llegar a la cubierta, el mar estaba agitado y la tormenta se acercaba rápidamente. Sin embargo, mi mente estaba fija en la desaparición de Ramos. Mientras intentábamos regresar a nuestro barco, vi una sombra moverse en el agua. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock, y por un instante creí ver la figura de un hombre con su rostro desfigurado por el dolor. «Luis, rápido», gritó Álvarez, sacándome de mi trance. Con un último vistazo al barco abandonado, saltamos a nuestro bote y comenzamos a alejarnos. Mientras nos alejábamos, el mar comenzaba a calmarse, como si todo lo que había sucedido fuera un mal sueño. De vuelta en la base, intentamos informar sobre lo ocurrido, pero el barco y su misteriosa tripulación nunca fueron encontrados. La búsqueda fue infructuosa y la marina dio por hecho que había sido un caso de abandono. Sin embargo, para mí, la imagen de la sombra en el agua y los gritos de Ramos nunca se van a desvanecer. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud que nunca se irá. El mar, que una vez había sido mi hogar, se convirtió en un recordatorio constante de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Saludos. Era una mañana calurosa y húmeda cuando recibimos la orden de una misión de reconocimiento en una zona boscosa cerca de la costa, donde se habían reportado actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Mi nombre es Andrés y soy marinero en la Marina de México. La zona conocida como la Selva Verde había sido objeto de numerosas quejas por parte de los pobladores locales, quienes hablaban de movimientos extraños y disparos en la noche. La inquietud se apoderó de mí al escuchar la misión que teníamos por delante. Junto a mí estaban el sargento Torres, un hombre de carácter fuerte y experiencia inigualable, y el marinero Castillo, un joven recién llegado, ansioso por demostrar su valía. Subimos a nuestra embarcación, un pequeño bote de patrulla, y nos adentramos en la densa vegetación. A medida que navegábamos por el agua turbia, la selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, con sonidos de animales y el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar a la zona indicada, desembarcamos y comenzamos a explorar. La selva era espesa y el aire estaba impregnado de humedad. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, mientras nos adentrábamos en la espesura. También nos dijo: «Sabemos que hay movimiento de narcotraficantes en esta área. No queremos ser sorprendidos». Mientras avanzábamos, encontramos huellas frescas en el suelo. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», comentó Castillo, señalando las marcas en la tierra. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de un enfrentamiento. La selva parecía observarnos, y una sensación de ser acechado se instaló en mi interior. Después de un par de horas de patrullaje, llegamos a un claro. En el centro,
Había un campamento improvisado con tarimas de madera y sacos de arena. El sargento, al ver eso, dijo: "Este debe ser su escondite. Vamos a investigar". Con cautela nos acercamos al campamento y lo que encontramos nos dejó helados. Había armas, paquetes de productos ilícitos y un mapa que indicaba rutas de tráfico. "Esto es mucho más grande de lo que pensábamos", murmuré, mientras el sargento examinaba los documentos. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. "Silencio", ordenó Torres. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el sonido que se acercaba, y de pronto vimos a un grupo de hombres armados. Claramente eran narcotraficantes que se acercaban al campamento. "Debemos escondernos", susurró Castillo, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestra posición, pudimos ver cómo los hombres hablaban entre sí. Estaban riendo y revisando los paquetes. Mi corazón latía con fuerza. Sabíamos que un enfrentamiento era inevitable, pero no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras observábamos, uno de los narcotraficantes se separó del grupo y comenzó a inspeccionar el área. "Es un error, no deberíamos de estar aquí", escuchamos que decía. Sus palabras parecían cargadas de desesperación, como si hubiera algo más en juego. Fue entonces cuando notamos que había un aparato de comunicación en su cinturón. "Podrían estar esperando refuerzos", murmuré, dándome cuenta de que teníamos poco tiempo. El sargento tomó una decisión rápida y dijo: "Vamos a rodearlos. Si podemos sorprenderlos, tendremos la ventaja". Nosotros asentimos y comenzamos a movernos con cautela, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban y la lluvia comenzó a caer, creando un caos en la selva. Los narcotraficantes, asustados por el clima, comenzaron a moverse erráticamente. "Vamos", gritó el sargento. Con un grito, salimos de nuestro escondite y cargamos contra ellos. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres armados comenzaron a disparar y las balas silbaban a nuestro alrededor. "Cúbranse", ordenó el sargento, mientras disparaba a uno de ellos. Yo me agaché detrás de un tronco tratando de estabilizar mi respiración. Castillo, temblando, disparó al aire, pero sus manos temblorosas no le permitieron apuntar correctamente. En medio del caos, una figura oscura emergió de la selva. Era un ser grande y amenazante, con ojos brillantes que reflejaban la luz del relámpago. Pensé que estaba viendo cosas. "Andrés, concéntrate", gritó Torres, sacándome de mi trance, pero la figura continuaba observándonos, como si estuviera evaluando la situación. El grupo de narcos, aterrados por la aparición del ser, comenzaron a disparar en su dirección. "¿Qué demonios es eso?", exclamó uno de ellos, mientras retrocedían intentando escapar. El ser se movió rápidamente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vi cómo uno de ellos caía al suelo gritando de dolor. "Es nuestra oportunidad", dijo el sargento, y atacamos con más fuerza, aprovechando el pánico que había creado la criatura. La batalla fue intensa, y cuando el polvo se asentó, nos encontramos con un par de narcos atrapados. "Están rodeados, ríndanse", gritó Torres, con más valentía de la que pensé que tenía. Finalmente, los hombres se rindieron, y el sargento les aseguró que no tendrían problemas si cooperaban. Mientras los esposábamos, la figura oscura desapareció en la selva, dejando atrás una sensación de inquietud. Con los narcos bajo control, sabíamos que debíamos informar a nuestras autoridades. Regresamos al campamento llevando a los prisioneros. La tormenta había cesado,
pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Al llegar a la base informamos sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado una huella en nosotros. La figura oscura que vimos parecía ser un espíritu que se había quedado en esa selva. Saludos. Era una noche calurosa en Culiacán, cuando recibimos la orden de realizar un operativo de vigilancia en las fuerzas de la ciudad. Mi nombre es Carlos y pertenezco a la Marina de México. La zona estaba marcada por la violencia del narcotráfico, y aunque habíamos estado en muchas operaciones, esta vez había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Junto a mí estaba el sargento Ramírez, un veterano con un agudo sentido de la intuición, y el marinero Torres, un recién llegado que estaba ansioso por comenzar. Nos dirigimos a un terreno baldío, donde se había reportado un posible intercambio de sustancias ilícitas entre grupos rivales. La oscuridad nos envolvía, y los sonidos de la noche parecían amplificarse en el silencio. Al llegar, desplegamos nuestro equipo y nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mientras me movía entre los arbustos, escuché murmullos a lo lejos, como si alguien estuviera hablando. «Carlos, ¿estás ahí?», susurró Torres acercándose. «Escucho voces, no suenan normales». Dijo eso mientras temblaba. En ese momento mi corazón se aceleró. «Pongámonos alerta», le respondí, convencido de que no estábamos solos. De repente, un grupo de hombres apareció frente a nosotros, y claramente pertenecían al cartel. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos, apuntándonos con su arma. En un instante, el ambiente cambió de tenso a caótico. Los narcos comenzaron a disparar, y nosotros respondíamos buscando cobertura detrás de unos árboles. La balacera se intensificó, y en medio del intercambio de disparos, la atmósfera se volvió extraña. Las voces que había escuchado antes se hicieron más claras, resonando en mi mente. Se escuchaban unos susurros, como si nos hicieran saber que no estábamos solos, como si una presencia oscura estuviera observando todo. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y aunque los narcos estaban ahí enfrente, el verdadero peligro parecía venir de otro lugar. En un momento de confusión, el sargento Ramírez cayó herido en el hombro. Yo grité «¡Sargento!», mientras intentaba llegar a él, pero en ese instante, la figura oscura que había sentido todo el tiempo emergió entre las sombras, una forma distorsionada que parecía alimentarse del caos. Los narcotraficantes se detuvieron, estaban aterrados y comenzaron a retroceder. Aprovechando la distracción, ayudé al sargento a levantarse y junto con Torres comenzamos a retroceder. La figura continuaba acechando. Se escuchaban susurros llenando el aire mientras nos alejábamos del tiroteo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Torres. Su voz estaba temblorosa. Yo me limité a responderle que no lo sabía, pero que no podíamos quedarnos aquí. Finalmente, logramos llegar a nuestro vehículo y escapar de la zona, pero esa experiencia les aseguro que nos dejará marcados para toda la vida. Saludos. Era un día fresco y nublado en el puerto de Mazatlán, un lugar donde el océano y la vida marina se entrelazan de manera armoniosa. Como miembro de la Marina, había estado asignado a esta base temporal para participar en una operación de vigilancia. La misión era monitorear las actividades pesqueras y asegurarnos de que no hubiera pesca ilegal en nuestras aguas. Sin embargo, esa rutina tranquila pronto se convertiría en una experiencia que jamás podría olvidar. Desde temprano, la base estaba activa y los barcos zarparon en diferentes direcciones. Mis compañeros y yo nos dividimos en grupos y nos distribuimos en las embarcaciones. Mi equipo se encontraba a bordo de un patrullero, el Armada de México, y mientras navegábamos,
El sonido del motor y el olor a salitre nos envolvía. En ese momento todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba fuera del lugar comenzó a crecer en mi interior. Después de varias horas de patrullaje, un informe llegó a nuestra radio. Un barco pesquero había sido encontrado a la deriva en una zona poco transitada y se había perdido contacto con su tripulación. La orden fue clara: investigar la situación. Nos acercamos al lugar y a medida que nos aproximamos, notamos que el barco, un viejo pesquero llamado El Pescador, tenía una apariencia desgastada, como si hubiera estado allí durante semanas. Al abordar el barco, la atmósfera se tornó inquietante. No había señales de la tripulación y el silencio era abrumador. La cubierta estaba cubierta de redes de pesca y el olor a mar en descomposición llenaba el aire. Comenzamos a explorar el interior, buscando cualquier pista que pudiera explicar la desaparición de todos los pescadores. Las cabinas estaban desordenadas y había comida en la mesa, como si hubieran dejado todo de repente. Mientras revisábamos, uno de mis compañeros, el cabo García, encontró algo extraño en una bodega. Era un diario, empapado y desgastado. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos y algunos dibujos que parecían reflejar una obsesión creciente. Había menciones de una criatura del mar, una especie de monstruo que supuestamente habitaba en las profundidades. Las entradas se volvían cada vez más erráticas y desesperadas, describiendo encuentros extraños y voces que susurraban desde el agua. La última entrada era particularmente perturbadora. No podemos quedarnos aquí. Ella nos está buscando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras yo leía esas palabras. La idea de que algo pudiera estar acechando en el mar me llenó de inquietud. Decidimos seguir explorando el barco, pero la sensación de ser observado se intensificó. Cada ruido, cada movimiento parecía amplificarse en el silencio. Fue entonces cuando escuchamos un sonido proveniente de la parte inferior del barco. Un leve susurro que parecía llamar a alguien. Sin pensarlo, decidí descender a la bodega. Mis compañeros me siguieron y al llegar nos encontramos con un espectáculo aterrador. En el rincón había una pequeña caja de madera cubierta de algas y moho. Al abrirla encontramos objetos personales, fotos de la tripulación, un reloj y, lo más inquietante, un amuleto tallado en forma de pez. La atmósfera se volvió opresiva y la sensación de estar atrapados en algo más grande que nosotros se apoderó del grupo. Mientras estábamos allí, el radio comenzó a emitir estática. Una voz distorsionada se escuchó, y aunque no pudimos entender lo que decía, la inquietud nos invadió. Justo en ese momento, el cabo García sintió que algo lo tocaba en la espalda. Se giró rápidamente, pero no había nada. La tensión era palpable, y decidimos que era hora de salir de allí. Al regresar a la cubierta, el cielo había oscurecido, y una niebla espesa comenzó a cubrir el agua. La visibilidad se redujo drásticamente y la sensación de aislamiento se intensificó. En ese instante el motor del barco comenzó a fallar y el pánico se apoderó de nosotros. Sin saber qué hacer, intentamos reiniciar el motor, pero no respondía. La niebla continuaba engulléndonos y la sensación de que algo nos acechaba se volvió insoportable. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia y todos nos congelamos. Era un sonido humano, pero tan lleno de terror que nos hizo temer lo peor. Sin pensarlo, decidimos buscar a la tripulación desaparecida. Comenzamos a gritar sus nombres, pero solo el eco de nuestras voces nos respondía. Era como si la niebla hubiera absorbido todo sonido. Mientras buscábamos, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor.
podía sentir la presión en el aire y la ansiedad crecía. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos, apenas visible entre la niebla. Era un hombre, o al menos eso parecía. Me acerqué, pero cuando llegué a su lado, la figura se desvaneció. Fue un golpe brutal a mi cordura, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Regresé corriendo al barco gritando a mis compañeros que debíamos salir de allí, pero al llegar descubrí que el cabo García había desaparecido. La desesperación se apoderó de nosotros y comenzamos a buscar frenéticamente. La niebla se espesaba y el miedo a lo desconocido se convertía en terror. No sabíamos si era el mar o algo más lo que nos estaba atrapando. Finalmente logramos reiniciar el motor y con esfuerzo comenzamos a alejarnos del pesquero. La niebla parecía separarse lentamente y al mirar hacia atrás vi algo que meló mi líquido vital. En la distancia una figura se asomaba sobre la cubierta del pescador, una sombra que parecía moverse de manera antinatural. Mi corazón se aceleró y lo último que vi fue un destello de ojos brillantes antes de que la niebla lo cubriera nuevamente. Regresamos a la base, pero la experiencia nos dejó marcados. La desaparición del cabo García y la extraña atmósfera que habíamos encontrado en ese barco continuaron persiguiéndonos. A pesar de que se realizó una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró rastro del cabo, ni siquiera de la misma gente que estaba en ese barco. Con el tiempo la historia del pescador se convirtió en una leyenda entre los marineros. Se dice que el barco había sido maldito y que aquellos que se acercaban a él nunca regresaban. Al día de hoy puedo decirles que esa experiencia me hizo valorar la vida y la fragilidad de la existencia. Nunca olvidaré la mirada de aquel hombre en la niebla, ni el eco de su grito que resonaba en mis oídos. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros.
Mi compañero el marino nos miró y dijo: no dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice. A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución.
El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de pito, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba, y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización.
Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció.
Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento, por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva. Y poco a poco, fuimos perdiendo más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas. Y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban,
Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso, que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos.
Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondremos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. Escuchen,
Este tipo no se rendirá fácilmente, comenzó, con su voz resonando en el ambiente. Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado. Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. ¡Contacto!, gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación, donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «Devuélvanle al fuego», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes, y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba.
Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. ¡Alto, Marina! ¡Marina!, grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado y honestamente es algo que nunca pienso olvidar. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y, con un movimiento rápido, forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «Marina, al suelo», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir.
y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. Esto no se siente bien, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «Deténganse», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco aún no ha terminado. Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Historias de terror de la internet.